Hola, ¿qué tal? Soy Yasmín y hoy tenemos el placer de estar con Melania Del Hongo, instructora de yoga y meditación. Y el día de hoy nos va a compartir su experiencia en Tantra Yoga. Ella es una persona muy preparada en esta disciplina y con una trayectoria impresionante. Bienvenida, Melania, es un gusto tenerte aquí. Gracias, Yasmín. Muchas gracias por este momento de diálogo y de compartir, que siempre es bueno y nutritivo, ¿no? Así que me siento honrada. Gracias. Ya sabes que siempre serás bienvenida aquí, así que en otro momento si hacemos una entrevista, por mí encantada, porque la verdad es que creo que voy a disfrutar mucho de esta plática. Seguro, seguro. Y si puede ser presencialmente en México también, ¿eh? Ah, Que a mí me excelente. encanta viajar, porque yo por sobre todas las cosas soy viajera de corazón y también, bueno, me he pasado muchos años de mi vida viajando mucho y México es un punto muy lindo y me quedan muchos lugares para recorrer, así que sería divino. Perfecto, entonces cuando quieras te espero por acá. Fantástico. Bueno, Melania, cuéntanos a qué te dedicas y cuál ha sido tu formación profesional en esta parte del yoga. Bueno, mira, yo ahora mismo estoy dando clases online. Me dediqué los últimos 10 años, o sea, concretamente los últimos 10 años, estoy completamente absorbida y entregada, ¿no? A la vida del yoga, la meditación, y los seminarios y clases. Así que, bueno, el año pasado tocó reestructurar un poco y ahora estoy fascinada con dar clases online porque me permite seguir viajando y estar en contacto con distintas gentes de todo el mundo sin moverme, ¿no? Así que me dedico a eso, específicamente al Tantra Yoga tradicional, que ahora te voy a contar un poco de qué se trata. Y los domingos doy un seminario, una formación con mi maestro, que se llama Sri Bhagavan Shanmukha Nantanata, que es indio, pero está en Tailandia. Y desde el ashram, donde yo me formé y también doy clases ahí, cuando están abiertas las fronteras, eh, estamos dando este curso del Tantra tradicional en la vida cotidiana. Él lo da en inglés, yo lo traduzco y hay para el mercado de habla hispana, ¿no? Ahora estamos por empezar el segundo curso, que, bueno, todo el mundo está invitado, sobre todo, bueno, la gente de Latinoamérica que no tiene mucha posibilidad o le queda un poco lejos y en estos momentos es más difícil viajar. Entonces, para mí es un honor y es divino poder hacer el puente, el nexo entre un maestro tradicional realizado y las personas que quieren saber más, ¿no? Que tienen la curiosidad. Así que bueno, me dedico un poco a eso. Y también doy cursos, doy procesos individualizados, ¿no? Personalizados con personas que están necesitando, más que necesitando, buscando, ¿no? Con rebeldía esta paz interior, este motivo en la vida y sobre todo el camino de la libertad. Así que yo, ahí, mi misión es darles la mano para que vuelen alto. Y a eso Genial, me Melania. dedico. Genial, creo que como te dije, es bastante impresionante toda la trayectoria que has recorrido en el yoga. ¿Y cómo es que te iniciaste en esta parte del yoga? O sea, ¿cómo llegaste al yoga, Melania? Creo que eso es algo fundamental. Mira, yo en realidad nunca hubiera pensado que me iba a transformar en una profesora de yoga. Yo practicaba porque me gustaba, pero tampoco era una practicante fanática. Eh, lo que pasa es que me gustaba desde el punto de vista filosófico. Yo cuando tenía 20, tengo 50 ahora, cuando tenía 20 años, alrededor de 20 años, era bailarina y estudiaba periodismo, soy periodista de profesión, y era muy, muy inquieta y entre esas inquietudes me surgió la inquietud por conocer sobre budismo tibetano y me metí a ser una practicante de budismo tibetano y de meditación. Y eso me trajo otras cosas, otras prácticas, viajar por todo el mundo, seguir a maestros de aquí y allí.
Hasta que cuando tenía 30 y largo, decidí, y también, ya, además de periodista y comunicadora, era actriz, decidí formarme en temas corporales. Pues me daba cuenta que el movimiento, como que esta cosa del movimiento corporal te, me ayudaba, ¿no? Y la meditación también, me ayudaba a conocerme a mí misma, no solamente a cambiar mi estado de ánimo, sino a conocerme a mí misma. Y uno de los directores de la escuela donde yo estudiaba, que se llama Antonio del Olmo, la escuela es incorpore y está en Madrid, donde yo viví 16 años, él era yogi. Entonces, como que me inspiró y dije, bueno, me voy a ir de nuevo a la India y voy a ver qué pasa con esto, cómo es, ¿no? ¿Qué hay en la filosofía del yoga nos ha calado tan hondo en Occidente? Y esas cosas que son tan poco casuales en la vida, llegué al ashram, que los ashrams son lugares donde uno va a estudiar, ¿no? Alrededor de un maestro, uno va a compartir conocimiento. Llegué a este ashram que enseñaban tantra yoga tradicional y había una formación, entonces me metí en la formación de yoga muy bien porque a mí me encantaba, como que estaba ahí dispuesta al trabajo corporal y energético, y finalmente me encontré con algo mucho más grande que fue realmente, tuvo mucho sentido en mi vida. Así que bueno, esos fueron los primeros pasos, hace casi 10 años, y ahí se sintetizó un poco todo un camino recorrido previamente, ¿no? Una vez que, o sea, yo soy profesora de yoga desde ahí, pero antes había otras experiencias que creo que simplemente se integraron a partir del yoga y de esta filosofía que es el tantra tradicional. Y bueno, y eso, y así fue todo el recorrido. Ya, no sé, en algún momento charlamos y te contaba que a mí me encanta viajar. Y con mis hijos cuando eran chiquititos viajábamos mucho también, así que a ellos los llevé a India, vivimos casi un año en India con ellos, después seguí yendo, o sea, todos estos años, hasta el año pasado, todos los años vivo una parte del año ahí, en India o en Tailandia, y otra parte del año donde esté. Ahora estoy en Buenos Aires, el año pasado estaba en Madrid, antes estaba en California, en Colombia, bueno, me muevo. Sí, genial. De hecho, es algo muy padre que viajes tanto. A mí, de hecho, también me gusta mucho viajar, pero creo que a veces tenemos que aventarnos simplemente a dejar, yo en mi caso, el trabajo actual que tengo, porque eso es lo que me limita en este momento a viajar como quisiera, hacerlo como tú, porque creo que es una experiencia muy padre. Y las veces que he tenido la oportunidad de hacerlo ha sido, o sea, te cambia también tu forma de ver el mundo, ¿no? Mm, es verdad, sabes que el viaje es un viaje interior, uno se mueve, ¿no? Sí. Uno se mueve para afuera, un poco también pasa con el yoga y con las asanas y la meditación budista, la meditación tradicional es más del estilo de lo que uno ve en Qigong o Tai Chi, ¿viste? Y este tipo de yoga que yo practico también es meditación en movimiento. Yo siempre digo que esto es como viajar, porque uno se mueve, aparentemente se está moviendo, pero uno, en realidad el movimiento es un movimiento interior que te va calando hondo como un río, ¿no? Cuando uno se mueve, aprecia la quietud que trae y va aprendiendo. Entonces viajar es dejar de moverse en realidad un poco también. Cuando uno viaja, se queda quieto en la mirada de la gente, en las culturas, en los aprendizajes. También es muy diferente viajar de turista que viajar como viajero, ¿no? Como un peregrino de las almas humanas, que es lo que a mí me gusta cuando viajo, ¿no? ir tocando
a las personas, tocando los lugares con muchísima presencia. Entonces, claro, aprende, fantástico, es hermoso. Pero también te digo que para aquellas personas que no pueden hacerlo, yo siempre les invito a no tener esa sensación de carencia, ¿no? Bueno, yo no tengo esto, yo no tengo eso, yo como no puedo viajar, en vez de estar ahí, estar pensándose como que uno es un ser que todo el tiempo está viajando y que es diferente cuando uno se pone en ese modo, porque a lo mejor irte a otro barrio o a un pueblito que queda al lado de tu pueblo o no sé, ir a visitar a alguna persona que no conoces, ¿no? Que está en la otra parte de la ciudad, y eso también es un viaje, entonces es como uno se lo tome, ¿no? Sí. Y que hay que tomárselo. O sea, si te gusta viajar pero no puedes, tómate la oportunidad de la vida que te da la vida como si fuera un viaje. Me voy al kiosco y viajo. Sí. Voy Sí, a visitar a mis abuelas y viajo. sí, así es. No lo había pensado de esa forma, pero fíjate que tiene mucho sentido, porque finalmente lo que importa justo es esa experiencia que tienes del viaje, del estar presente en todos los sentidos, ¿no? O con todos los sentidos, del disfrutarlo, del percibirlo, del ver qué sensaciones te genera. Y sí, esa experiencia justo que se trabaja en la parte de meditación, incluso en mindfulness, en otros estilos incluso en el mismo yoga, ¿no? Te genera sensaciones muy agradables y además te permite conectarte con tu entorno. Entonces, no lo había visto de esa forma, pero es sentido. Sí, claro. Es que uno también, yo no sé si a vos te pasa, pero también ahora que está tan de moda hacer yoga y hacer meditación, está de moda por una cuestión de necesidad, ¿no? Sí, Pero yo por supuesto animo a todo el mundo a hacer yoga y a todo el mundo a hacer meditación, pero también los animo a tomarse la vida como el yoga, ¿no? O sea, como ir incorporando acciones fáciles para uno y para una, que te pongan presencia, ¿no? Claro, te dicen esa gran palabra, tenés que estar presente, y vos decís, ¿cómo es estar presente? ¿No? Eh, parece un desafío enorme cuando estar presente, o sea, yo puedo estar acá presente de cuerpo, pero estar totalmente ausente, ¿no? Estar totalmente desconectada o desconectado. Entonces, eh, practicar la presencia es practicar algún acto cotidiano muy tuyo, muy familiar, pero hacerlo con cariño. Con cariño. Cuando uno lo hace con cariño, y no digo la palabra porque le queda grande a veces, ¿viste? Como un poco, uf, esto es para los meditadores, y no es así. Cuando uno hace algo con cariño, cuando estás cosiendo, bordando, o incluso cuando estás mandando un mensaje de texto, o cuando estamos hablando, aquí en este momento, el hacerlo como dedicadamente, ¿no? Con dedicación, es una forma muy bonita de estar presente, sí. de practicar la presencia. Exacto, de practicar la presencia del estar viviendo el momento, ¿no? Sí, Totalmente de sí. acuerdo contigo, Melanie. Y bueno, Melania, ¿cómo es que más bien, cómo decidiste especializarte en Tantra Yoga? ¿Qué fue lo que te cautivó de esta disciplina? De esta práctica. Sí, ¿qué fue lo que te... Mira, primero, yo había hecho en mis experiencias anteriores de yoga, había hecho yoga, viste que hay un montón de escuelas. Para la gente que sabe, bueno, es normal para nosotros que estamos en el ambiente de yoga saber que hay escuelas diferentes, corrientes diferentes, Ashtanga, no sé, Power Yoga, esto, lo otro, todas las escuelas antiguas, modernas, tradicionales, no tradicionales. Yo no tenía mucha idea, pero había practicado una llamada Satya Yoga, que es la creó
brasilero, y él decía que era una práctica de tantra tradicional. Yo no tenía mucha idea, pero bueno, la practicaba eso y era bastante duro, ¿no? Era como un entrenamiento. De hecho, se usa mucho en Brasil para entrenamiento deportivo. Y cuando llegué, entonces yo pensaba que era eso, ¿no? Y después veía a los que hacían Ashtanga o Vinyasa, que era como, eh, era cansador para mí. Y cuando llegué al ashram al de la India, a formarme, la práctica, me acuerdo el primer día, yo dije, esto es fantástico, estuvimos 3 horas practicando y era meditativo, ¿no? Y yo entré directamente porque era como estar haciendo una cosa muy, muy suavecita, era desafiante, pero era suave, te invitaban a estar con los ojos cerrados y, y uno escuchaba una voz que lo guiaba, ¿no? Y entonces a mí me cautivó muchísimo ese respeto, eh, ese espacio donde yo podía ser y nadie me estaba corrigiendo, ni me decían cómo tenía que ser. Había algo que era muy orgánico para mí, ¿no? O sea, era como, bueno, nadie me viene a contar, nadie me viene a tocar, nadie me viene a mostrar, y eso me dio una sensación de libertad muy, muy, muy hermosa. Entonces, desde la parte práctica me enamoré de eso, y de la parte conceptual, en un ashram tradicional, en cualquier ashram que uno va a estudiar yoga, se viven cosas muy... hay una vida, ¿no? Una vida que va sucediendo y toda una experiencia. Y yo me acuerdo que cuando llegué, eh, me encontré con uno de los que fue mis profesores, que ahora somos colegas y los dos somos profesores de ahí del ashram, y, y yo le dije, yo soy nueva, contame cómo es la agenda, el schedule, cómo, a qué hora viene, o sea, yo quería saber, ¿no? Porque yo ya sabía que en las escuelas estas había como un programa. Yo venía de hacer miles de retiros budistas, donde me levantaba a las 3:30 de la mañana, a las 4 estábamos sentados meditando, no sé qué, viste, todo muy planteado. Y él me dijo, no, me dijo, acá haz con tu libertad lo que quieras. Después es verdad que no era tan así, o sea, había horarios, pero había tanta libertad, en el sentido de decidirlo, buscar, fijarte, disfrutar, relájate, ¿no? Y entonces, claro, eso fue lo primero que me cautivó. Y luego, bueno, yo tuve la suerte, cuando yo estudié la primera vez, mi maestro era el que daba las clases, el que enseñaba filosofía a la noche. Estábamos todo el día, era como una familia. Y, y entonces aprender de la mano de él, con esa paciencia que tienen los maestros, para mí fue un regalo, porque me estaban hablando, yo no sabía nada de tantra, no sabía de yoga, no sabía de prana, sabía algunas cosas de mucho de budismo y de trabajos energéticos, pero no desde el punto de vista del yoga, y esta filosofía es toda una metafísica que habla de el ser, ¿no? De cómo llegamos hasta aquí y cómo nos vamos, y, digamos, de alguna manera cómo es estar en esta vida, en este momento, en este regalito que tenemos ahora, trascendiendo la realidad limitada, y viviéndonos como esas personas divinas, infinitas y poderosas, ¿no? Y llenas de posibilidades que somos. Así que, bueno, me morí de amor, por supuesto. Sí, claro. Entonces, bueno, a partir de ahí me dediqué a todo, estudié matemáticas védicas, estudié sánscrito, que sigo estudiando, enseñando, como que se me despertó una curiosidad rarísima, porque no era una curiosidad solamente intelectual, sino que era una curiosidad del alma, como si fuera algo que me estuviera indicando que había un camino amable e inmenso para mí ahí. Así que bueno, eso
Y claro, obviamente educar, enseñar, compartir con alumnos, después fue un acto como natural, ¿no? Porque el enseñar, el ser profesor o facilitador, te da, te enseña mucho. Yo aprendo mucho de mis alumnos y de mis alumnas. Aprendo mucho de mí, aprendo de la vida, aprendo del amor. Así que bueno, es un viaje, otro viaje. Otro viaje, sí, totalmente otro. Sí. Justo, fíjate que justo cuando estaba leyendo un poco de la información que pues tienes en tu página de Facebook, algo que me llamó la atención porque yo había escuchado el Tantra Yoga, nunca había profundizado en esa parte porque digamos que mi primer acercamiento fue hacia la Astanga Vinyasa Yoga, hacia el Hatha Yoga, pero jamás como que me incliné hacia el Tantra Yoga a pesar de que lo había escuchado. Pero yo creo que eso pasó porque no conocía como todo esto que comentas, ¿no? Y te digo, algo que me llamó la atención de tu página es que decías libertad, ¿no? O sea, es como que se basa en esta parte de la libertad. Y eso justamente fue lo que me causó curiosidad de tratar de poco más porque cambia como que mucho el concepto de lo que incluso entendemos por libertad, de lo que tú eres capaz de hacer con el simple hecho de moverte bajo ese principio, ¿no? Entonces, Claro. sí, me cautivó totalmente esa parte. Vos sabés que, no, a propósito de lo que estás diciendo, el, el tantra, la palabra tantra en Occidente está muy, digamos, influenciada por una comprensión errónea acerca de que el tantra se trata de prácticas sexuales Sí, o del sexo sagrado, por ejemplo, ¿no? Como que la estigmatizaron, la pusieron en esa, pusieron toda una filosofía en una cajita de zapatos que tiene que ver con la sexualidad sagrada o no sagrada, no importa, porque hay seminarios de todo. Y hay algo que a mí me interesa como contar, que es que si bien hay prácticas del tantra tradicional que son de carácter sagrado, bueno, todas las prácticas son de carácter sagrado, pero esas prácticas se llaman puya, y en esos rituales se hacen prácticas que incluyen, o sea, como que dentro de toda una práctica que tiene mudras, que tiene mantras, muchos mantras, que tiene mucha preparación energética, física, emocional, bueno, de todos los aspectos, también hay una partecita que es eso, ¿no? Pero eso llegó al territorio, digamos, de Occidente de la mano en una época histórica donde la sexualidad era un temón, ¿no? En la época en que estaba como muy de moda Freud y luego Jung, que tuvieron influencias de ellos, estuvieron conectados de alguna manera con filósofos y con personas que habían estudiado la ciencia mántrica y el tantra y sánscrito y la filosofía védica y los Upanishads. Entonces tenían parte de esa sabiduría y digamos, agarraron esa línea, ¿no? Y eso un poco así, después se fue conociendo de esa manera, ¿no? Y después, bueno, por supuesto el movimiento hippie, Osho, etcétera, etcétera, como que recalcó eso. Pero el Tantra es una filosofía, no quiero decir más antigua, porque en realidad a los Vedas y a esas ciencias, no solamente ciencias orientales, sino a todo el chamanismo, digamos, que hay en todo el planeta, el tiempo y el espacio son dos variables que les quedan chicas, ¿no? O sea, como que decir, bueno, los tantras empezaron en el 500 antes de Cristo, o los Vedas son de hace 6.000 o 7.000 años, en realidad no tiene mucha importancia, pero sí es bueno saber que hay
hay un recorrido, una filosofía que al final viene de esos textos tradicionales sagrados que son los Vedas, y la mirada tántrica es una mirada que se puede descubrir, que se puede observar en muchas otras culturas, no solamente en la hindú o en la india, ¿no? O en el budismo tibetano, que tiene mucha influencia tántrica, o en el budismo que llegó a Japón, que también lo tiene. Hay un camino recorrido que es una maravilla de conocimiento, ¿no? Que incluso influenció, y ahí quería ir, al Hatha Yoga, porque el Tantra es una disciplina, bueno, no es una disciplina, sino que es una ciencia de conocimiento, que sobre todo una línea que es el Trika y el Kaula, que es la que yo practico, no se puede dar el conocimiento sin la práctica. Entonces, el conocimiento sería la filosofía, digamos, la física, y la práctica es el yoga. Entonces, la práctica es una práctica energética, es una práctica, no es respiratoria, no es física, es plenamente energética, ¿no? Está basada en el chi, o en el prana, en el movimiento pránico, ¿no? Y la filosofía que lo sostiene es la filosofía de digamos, que se relata a través de lo que hay en los chakras, ¿no? Entonces, esa práctica, que es tan importante para poder tener acceso a información, acceso a estados elevados y estados alterados de conciencia, fue también la originaria de lo que luego se compactó o se conoció como Hatha Yoga, que de alguna manera el Hatha Yoga es la práctica que se conoce como más antigua, pero no porque sea la más antigua, sino porque se escribió de alguna manera, ¿no? O sea, se compiló, y a partir de ahí las otras escuelas, los maestros, la mayoría de las prácticas tienen un fundamento en el Hatha Yoga, que es un yoga tántrico. Hatha significa también Shiva Shakti. Si separas las palabras, cada una de las porciones de la palabra Hatha también nos derivan a Shiva y Shakti, que son los principios fundamentales. Me estoy poniendo muy filosófica, pero lo cuento así porque es hermoso cuando uno empieza a saber eso, ¿no? El Shiva y Shakti son los principios de la creación. La potencia creadora y la manifestación creadora, ¿no? Sí, y es que efectivamente esta parte filosófica pues es bastante importante, y en Occidente hemos olvidado mucho pues introducirte un poco más a esa parte filosófica, ¿no? El que simplemente practicas yoga por hacerlo, porque se ha vuelto una moda, porque todo el mundo dice que te haría sentir bien, o que experimentas en tu cuerpo sensaciones distintas, o que incluso tienes la posibilidad de alinear tu cuerpo, etcétera. Pero dejamos de lado esa parte que justo es la que hace que se nutra más nuestra práctica, ¿no? Y que le dé un mayor sentido a todo lo que estamos haciendo. Entonces, sí, definitivamente, pues la parte filosófica es fundamental. Yo creo que, vos sabés que tenés mucha razón en lo que decís, y también hay que tener paciencia, porque el conocimiento entra por donde entra, y hay algunas personas que necesitan hacer. Yo ahora tengo mucho más paciencia que hace 10, 20 o 30 años, en Claro. el sentido del aprendizaje, ¿no? Porque también es parte del camino de la mirada compasiva y la mirada bondadosa. Yo también fui una persona muy intelectual, y al final, fíjate que el conocimiento intelectual del Tantra a mí no me llegó a través del intelecto al principio, me llegó a través del cuerpo. Yo Sí. necesité muchos años de práctica, necesité bastantes meses y meses y horas
de práctica, de enseñar, de yo practicar y practicar, o sea, poner mi cuerpo al servicio de observar cómo iba modificándose mi energía, mi postura, todo mi ser se iba transformando, y luego se despertó la curiosidad filosófica. Y Sí. hay veces que pasa al revés, pasa que hay personas, somos todos distintos, somos todos muy distintos. Entonces, ahora mismo yo creo que la invitación para, para la gente es, ok, ¿te gusta yoga? Haz lo que quieras, hacelo. ¿Te gusta físico? ¿Te gusta que te haga sudar? No sé, qué sé yo, hacelo. Pero si sos una persona, si eres una persona comprometida y se te va abriendo el corazón y se te va abriendo la, eh, la sensación, ¿no? De que hay algo que cambia, seguramente te va a venir la curiosidad de saber por qué. ¿Por qué te transforma tanto ir a una clase de yoga? ¿Por qué te cambia la vida cuando entras y 1 hora y media después de una clase salís y estás diferente? Y eso va despertando como una lucecita ahí, y entonces ahí, buenísimo. Y como complemento, ¿no? Y al revés, hay gente que le encanta leer. A mí todo el mundo me dice, no, ¿y ahora qué puedo leer? ¿Qué puedo leer? No tienes que leer nada, pero bueno, si quieres leer también hay textos que son muy interesantes, muy bonitos, pero que no se entienden si no es con la práctica. Sí. Porque el cuerpo entiende, el cuerpo aprende y desaprende, y te va creando espacio, ¿entendés? Para que, porque si no, no tiene sentido, si no, es como somos compartimentos estancos, ¿no? Una parte mía aprende y la otra parte mía hace, y acá se trata de todo junto, ¿no? Fusionar. Pero todo llega cuando tiene que llegar, así que Sí, yo animo a es como dices, es un proceso distinto para cada persona, ¿no? Es un proceso individual. Yo recuerdo incluso cuando inicié, me hiciste ahorita recordar esa parte, y justo yo inicié porque a mí me gustaban mucho las posturas de inversiones en yoga, ¿no? De parados de todas esas cosas, porque para mí era muy difícil, o sea, siempre desde pequeña me habían gustado, no, nunca las había practicado ya en forma en yoga, pero eso fue lo que a mí me cautivó en un principio, ¿no? Fue lo que me hizo acercarme al yoga, además de que traía un montón de problemas de estrés y de ansiedad ya encima. Y para mí eso me hizo aprender a ser más paciente, aprender a ser más tolerante, porque incluso cuando estás en un parado de cabeza, por ejemplo, yo al principio sentía que era algo muy frustrante, ¿no? Que era algo muy difícil para mí. Entonces, el hecho de empezar como que a trabajar sobre justo ese estrés o esa ansiedad cambió muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, a veces llegas por esa parte, ya después me empezó a interesar un poco más la parte filosófica, o sea, como que la espinita de querer leer más información sobre el yoga, sobre la respiración, sobre la meditación, fue dándose tiempo después, o sea, no fue primero ni fue justo al mismo tiempo, pero fue Mm, muy enriquecedor para mí. claro, precioso. Claro, sí, por eso, cada uno, ahora cuando estabas hablando que te veía así tan linda en el recorrido, ¿no? Con tanta alegría contándolo, me acordaba que de esta pregunta que también hiciste, que te cautivó, ¿no? La práctica, de las enseñanzas del yoga y del tantra. Una de las cosas que más me cautivó y que me sigue dando sentido, y creo que es el sentido de la vida, es el haber tocado por primera vez la sensación de saber qué hago acá, como persona, ¿no? Como ser humano. Que nosotros en sánscrito le llamamos dharma a eso, ¿no? Que es, de aquí estoy como ser humano, soy esto, no me queda otra que honrarme, no me queda otra que ser feliz. Eso es lo que vine a hacer, ¿no? Pero no feliz de alegría, sino con esa
con esa seguridad que al saber que uno está en casa, que uno eligió esto, que esta es la casa que uno eligió, ¿no? Este cuerpo es la casa que uno eligió, este mundo es la casa que uno eligió, y cuanto más satisfecha, más feliz, más honroso, más celebrando, se pasa el tiempo que está acá, más sentido tiene la vida, más sentido tiene Sí. esto, ¿no? Entonces, creo que ese es un descubrimiento que está bueno que uno tenga, no es que venga un maestro, que venga yo, que vengas vos como profesora o cualquier maestro a decírtelo, sino que hay algo que uno recupere y que lo recuperamos todos. O sea, todos sabemos esa información, pero nos olvidamos. Entonces, a través de la práctica, lo que hacemos es recuperar la memoria de por qué vine hasta acá, ¿no? De que estoy un ratito y cósmicamente no me queda otra que ser feliz. Y Sí. estar en eso, ¿no? Sí, Estar en eso. así como lo platicas, pues realmente ha sido un proceso bastante transformador. Aquí ya podría ver el antes y el después de Melania, de haber practicado, bueno, más bien de haber iniciado la práctica en Tantra Yoga, ¿no? Porque quizás, como decías tú, antes era, pues ya tenías como un proceso recorrido y también había habido cambios, pero desde mi perspectiva, como te estoy escuchando, siento que todavía fue aún más, o sea, eh, a partir de este momento, ¿no? En que tú empiezas a introducirte más en el Tantra Yoga. Sí, así es, así es. Así que nada, hagas lo que hagas, yo ya creo que de alguna manera nosotras somos embajadoras de esto, ¿no? Y no nos hace diferentes. Realmente a mí no me interesa como convencer a nadie, pero sí está bueno compartir estos momentos en los que uno cuenta una experiencia reveladora. No siempre es feliz, pero es reveladora y Sí. eso la hace feliz. Eso la hace digna de ser vivida. Entonces, no sé, para mí la como el consejo o lo que sí me gusta compartir es que hagas lo que hagas, lo hagas sabiendo que sos humano. Ser humano es muy bueno. Ahorita esto me lleva a compartir lo siguiente. En algún momento también publicaste que había sido positivo en COVID y que para ti había sido toda una experiencia, que había sido un proceso muy interesante y sin duda precioso, ¿no? Y seguramente si quizás habrá personas que dirán, bueno, pues es que cómo va a ser algo precioso si es una experiencia difícil o no sé, pueden ser mil cosas, ¿no? Pero me llama mucho la atención esa parte, el cómo lo ves tú, cómo lo visualizas y a mí me gustaría que nos compartieras esa parte, o sea, ¿qué pasó? ¿Cómo lo viviste? ¿Por qué para ti era un momento de aprendizaje y pues un proceso interesante? Mira, vos sabés que yo estuve un año en España, todo desde marzo del 2019, perdón, desde 2020 hasta febrero del 2021, en España, cuidándome mucho, dejé de viajar, bueno, estuve un par de meses en Edimburgo con mi hija, pero sí, cuidándome mucho. Y también siendo bastante responsable, ¿no? No juntándome, más allá de lo que yo pienso personalmente en mi vida privada, sobre el virus, el COVID, la vacuna y todo eso, que no tiene ningún tipo de interés porque forma parte de mi vida privada, pero
yo me cuidaba, digamos, yo hacía como mi acto solidario ciudadano de cuidarnos. Y cuando llegué a Argentina, en marzo, me contagié. Y la verdad es que fue una experiencia que yo la cuento como buena. Me pasaron muchas cosas a nivel, realmente fue suave comparado con otras cosas, no tuve problemas respiratorios, pero fue un tiempo, fueron 15 días en los que estuve aislada y, y no era la primera vez que estaba aislada, porque ya estoy acostumbrada a estar aislada, digamos. Me paso aislada en ashrams, en lugares de meditación, entonces para mí era como normal, pero sí me trajo esa conciencia de la finitud de la vida, como la presencia, ¿no?, de la finitud. ¿Y ahora qué? Y también de cómo nos ponemos los seres humanos. Tuve muchos momentos para reflexionar y autoindagar. La práctica de la autoindagación es también una práctica muy, muy linda, ¿no? Porque te permite como ir a un lugar muy privado y honesto, ¿no? Es como, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo por ti? ¿Qué estoy haciendo por el otro? ¿Qué papel juego? ¿Qué rol? Y la verdad es que eso me acercó bastante más a que tenía sentido, ¿no? O sea, como que tenía mucho sentido en vivir. Así que en eso y en el poder habitar mi cuerpo con el agradecimiento que uno tiene cuando habita el cuerpo, ¿no? Con los dolores, con las cosas, con los síntomas, con la espera de algo, o sea, estar en el cuerpo, mirar, ¿no? Ver qué sentido tienen los sentidos, por ejemplo. En vez de quedarme quejándome de lo que no tenía, lo que hice fue aprovechar la situación para ir al fondo, ¿no? No tenía gusto, no tenía olfato, como ir a la sensación más profunda de qué es eso, qué es no tener eso. Y para mí, eh, y para valorar un viaje hermoso, en el que yo también me pude poner más, yo no le tengo, personalmente no me considero una persona que le tenga miedo a la muerte. De hecho, vengo trabajando en muchos temas de muy chica, o sea, es como siempre me interesó la muerte como realidad, ¿no? La muerte como vida, la muerte como causa de la vida, porque estamos acá porque nos vamos a morir, punto. O sea, si no, no estaríamos acá. Como el sol, ¿no? O sea, nosotros somos como amaneceres, amanecemos porque o sea, va a haber un atardecer y va a haber una noche, si no, no amanecería. Vos imaginate qué aburrida sería, ¿no? Y entonces, bueno, esas cosas a mí también me ayudó a ponerme empática con las personas que tienen miedo y con las que han perdido su familia, eh, las que han pasado por mucho dolor, eh, y me sentí como muy agradecida de tener todas las herramientas que tengo eh, para, para no sentir ese dolor y ese miedo y usarlas, ¿viste? Por eso en el proceso de COVID fue, y también, por supuesto, de mucha observación social, ¿no? Yo también soy periodista de profesión, entonces me puse bastante más crítica, no, más como con una mirada mucho más eh, mm, detallista con el tema de cómo se están manejando las informaciones, la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, la responsabilidad que tenemos las personas en estas
en esto, en esta ir y venir de cosas, la manipulación que hay, lo fácil que es entrar, que es manejar la mente de una persona que tiene miedo. Bueno, esa observación fueron muy ricas, ¿no? Muy, muy ricas. Yo, o sea, bueno, y fue una situación, ya, pasó. Claro, sí, porque yo creo que ese tipo de cosas son de las que a veces uno aprende mucho más. Incluso también de cosas simples, ¿no? Porque no solo es como que tiene que pasar algo necesariamente extraordinario, algo difícil a lo que te enfrentes, porque a veces también de la simpleza aprende uno bastante, ¿no? Ahora sí, como dices tú, pues con todas las experiencias puede uno, pues básicamente estar aprendiendo. Y fíjate que en esa parte, yo ahora lo que pasa conmigo y que también ha sido muy interesante para mí el descubrir, incluso ha sido con es un simple dolor de cabeza, con tensión, por ejemplo, porque, suelo tener mayor tensión a veces en la mandíbula, también en los cuádriceps, por ejemplo. Entonces, es el como adentrarte, como el observar, como simplemente es otra experiencia el que veas las cosas desde otro punto de vista, que no es tan grave, que no es tan malo, porque para mí los dolores de cabeza eran muy recurrentes, ¿no? Y entonces es que es muy desagradable, es una sensación que no me gusta, que no quiero en mi cuerpo, y todo el tiempo era como estar repitiendo ese tipo de cosas. Y llegó un momento en que simplemente dije, bueno, obsérvalo, ¿qué pasa, no? ¿Qué sientes? ¿Qué te genera? Incluso hoy tienes esa posibilidad, mañana quién sabe, en otro momento tal vez ni siquiera sientas nada, ¿no? Eh, Claro. entonces siéntelo, o sea, siéntelo simplemente. Y justo fue antes de irme a dormir, estuve observándole, me di cuenta de muchas cosas que no me había percatado en mi cuerpo, también de las emociones, de las sensaciones, de las tensiones. Estuve observando muchas cosas. Fue muy bonito por toda la experiencia que implicó y simplemente me perdí, ya no supe qué pasó porque al siguiente día desperté sin el dolor de cabeza, cosa que nunca me pasaba. Y la verdad es que hasta eso fue muy interesante, ¿no? Entonces, sí ayuda mucho el simplemente observar, el experimentar incluso esas sensaciones negativas que pueden estar pasando sin querer quitarlas, ¿no? Sin querer que no estén ahí presentes. Estoy totalmente de acuerdo, qué bien. Sí, sí, porque también un poco estamos sumergidos en la cultura de, para no ser negativo, tenemos que ser positivos, ¿no? Y la falsa positividad, o sea, la positividad impostada, el obligarme a ser positivo, o sí, qué sé yo, positivo o optimista, también quita energía, ¿no? O sea, te drena un montón. Y estar en la observación, sin embargo, lo que vos decís, nos enseña mucho, enseña la paciencia, enseña el proceso, enseña a no juzgar, enseña a no querer cambiar, enseña a integrar, a aceptar, a bienvenir, a dejar ir. Hay toda una cosa maravillosa en la observación de lo que hay, ¿no? Muy lindo, muy Sí, y lindo. es un proceso quizás que va pasando de forma diferente en cada persona, que puede ir lento, puede ir más rápido, pero creo que yo lo que puedo rescatar es que el punto es vivirlo, ¿no? El punto es como que adentrarte en esa experiencia y pues simplemente vivirla, no hay más. Sí, 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 sí,
te entiendo. Sí, claro. Ojalá Bueno, cada Melania, vez más gente pueda hacerlo, ¿no? claro. Claro, ¿no? Y la finalidad de justo el estar aquí, pues es que otras personas también pues tengan la posibilidad de observar, de conocer otros estilos de yoga, de conocer otras perspectivas, incluso historias de vida, ¿no? Porque cada persona vive una situación distinta y quizás eso hace que tú como practicante puedas identificarte incluso con un maestro o con otro y no, o sea, no necesariamente tenemos que estar con una sola persona todo el tiempo, porque no nos vamos a identificar siempre con el mismo maestro, pero es el tener esa posibilidad de conocer a otras personas, de conocer cómo fue su experiencia en todo este proceso, ¿no? Y que es algo maravilloso porque finalmente son historias únicas, son historias que Sí. en ocasiones hasta el alma que penetran, que tienes esa posibilidad de reconocer otros estados de conciencia, de ubicar, pues, cómo es que se vive todo esto, ¿no? Sí, así es. Muy lindamente dicho. Sí, Es claro. lindo compartir. Pues Ojalá nos toque en algún momento compartir en México. claro, claro, que cuando gustes por acá eres bienvenida. A mí me encanta Sí. personas, me encanta de hecho, fíjate que apenas el día de hoy tenemos la posibilidad de conocernos de esta forma, porque solamente habíamos platicado por mensaje, pero las veces que he tenido la posibilidad de verte, bueno, en la entrevista que te vi anteriormente, el leerte incluso, el escucharte ahorita, pues ha sido bastante enriquecedor y ha sido todo un gusto, ¿no? Me la he pasado muy bien el día de hoy, he estado disfrutando mucho de esta charla, de esta plática y pues ojalá tenga la posibilidad de que en otro momento realicemos otra entrevista, porque hay muchos temas que tratar. Otro tema que me gustaba mucho de ti es la parte de la meditación y el tema de la respiración, entonces quedan por ahí cosas pendientes, Melania. Muy bien, cuando quieras. Encantada de la vida. Encantada. Será un Genial. placer. Gracias, Yasmín. Gracias a todos los que escuchen y las que escuchen este bonito diálogo y que sea inspirador y que se multiplique en cada una. Sí, muchas Gracias. gracias. Melania, yo sé que estamos a punto ya de concluir o que estamos cerrando, pero antes de irnos me gustaría hacerte dos preguntas y la primera es que nos platiques rápidamente cuál es tu filosofía de vida y cómo, si hoy fuera tu último día de vida, ¿cómo te gustaría vivirlo? Mi filosofía de vida es estar en lo que estoy, estar en lo que estoy, así, con, con libertad, eh, con libertad y con cariño. Creo que son dos palabras que definen muy bien mi filosofía de vida. Eh, y si fuera mi último día, si me muriera ahora, en este momento, estaría muy feliz de, de este momento. Yo creo que me podríamos morir en cualquier momento, la verdad, porque tengo una sensación rica con la vida, tengo una sensación agradecida. Tengo dos hijos, un hijo de 17, una hija de 22, los dos son buenas personas, he viajado, he conocido mucha gente, he amado mucho, hice millones de cosas en el pasado y hoy estoy tranquila y soy curiosa, soy feliz, soy, tengo un montón de recursos, la vida es buena, así que me moriría así.
Así. Genial, genial. Y por último, Melania, cuéntanos dónde pueden encontrarte las personas que estén interesadas en contactar o seguirte o tomar clases contigo. Dinos, ¿dónde? Mira, yo estoy, no soy muy activa en las redes sociales, sin embargo, estoy en Instagram como Melania del Longo. Tengo una página web que es melaniadelongo.com. También estoy en YouTube. Y sobre todo hablo en forma personal. Hablo por WhatsApp y por Signal con alumnos y con gente que se quiera acercar. Yo invito a todo el mundo a que venga a probar las clases de Tantra Yoga tradicional, porque es todo un viaje. Hay muchos horarios que coinciden con Latinoamérica y coinciden para los españoles también. Tengo alumnos en Japón, en Estados Unidos, es precioso. Así que me pueden contactar también por mi WhatsApp, que es el 34, o sea, es un WhatsApp de España, más 34-667-062. En Instagram, Facebook, email, ¿no? info@melaniadelongo.com y nos encontramos. Yo respondo todos los mensajes, me tomo el tiempo para responder con cariño, así que encantadísima de que me escribas, de que me preguntes, de que participes, de que pruebes las clases de yoga, de que organicemos. Si cuando hay gente que me llama para organizar entrevistas o para organizar cursos, seminarios, sobre todo ahora que se están abriendo las fronteras, también estoy abriéndome yo a volver a viajar y a enseñar a dar cursos y clases y seminarios por ahí. Así que bueno, ahí me encuentro. Genial, Melanie. Pues muchísimas gracias, te lo vuelvo a reiterar, me dio mucho gusto el estar aquí y feliz y contenta de esta charla. Gracias, Yasmín, me encanta tu nombre y me encanta estar en contacto con México y con todo el mundo. Gracias. Bueno, nos estamos viendo pronto porque no es un adiós, sino aquí estaremos nuevamente, seguro. Te mando un beso, linda. Igualmente. Un beso a todos. Bye, bye. Chao.